días. Un miércoles más en los miércoles de San Antón, lo que ya se está convirtiendo en una estupenda costumbre. Ya sabéis, un foro cultural y social auspiciado por Mensajeros de la Paz, de la mano del Padre Ángel y desde la madrileña iglesia de San Antón de la calle Hortaleza. Empezamos. Hoy el tema va a ir sobre América y sobre viajes. Como ves, somos muy viajeros. El 12 de octubre de 1492, el mundo se duplicó. Un mundo entero, inmenso y fértil, apareció en nuestro universo. La llegada de los reinos de Castilla y Aragón al mando de Colón revolucionaron para siempre el mundo. Y España se dispuso a una tarea colosal, que tuvo claroscuros, por supuesto, pero que en definitiva, y a 5 siglos de distancia, aportó idioma, leyes y religión. Antes de la llegada de Colón a América, las culturas de los aborígenes no tenían apenas nada que ver con lo que hoy estimamos o comprendemos como monarquía. Los dirigentes eran medio políticos, medio brujos, medio militares y medio dioses. Pero desde 1492 toda la historia cambió para siempre y América se convirtió en algo así como el patio de atrás de España, su despensa de oro, plata y mano de obra. Gabriel García Márquez ponía en boca de Simón Bolívar: déjennos tener nuestro medievo. ¿Por qué? Porque habían pasado del Paleolítico al Renacimiento y a la Edad Moderna. Antes de la llegada española a América, la riqueza y la cultura, lo que entendíamos como sociedad avanzada, estaba en el centro y sur americanos, desde Texas y California hasta la Patagonia. El norte era la prehistoria. Los neandertales, desde el 12 de octubre de 1492, se produjo una inversión asombrosa, pues el centro del desarrollo y la cultura y el bienestar se trasladaron desde Texas y California al norte de Canadá, quedando el universo latinoamericano sumiso en el atraso económico. Y todo ello en un periodo asombroso de 500 años. Pero lo cierto que a pesar de los cambios, en América permaneció nuestra cultura, nuestras leyes y nuestra religión. Y cuando alrededor de 1800 Napoleón I invadió España, la mano férrea que gobernaba las colonias tuvo que aflojar, y uno tras otro los países que conformaban ese universo colonial alcanzaron la independencia, a veces mediante acuerdos, las más mediante las guerras crueles. Han transcurrido desde entonces más de 200 años y aún permanecen en América nuestro idioma, nuestras leyes y nuestra religión. Han intervenido miles de variantes y condicionantes, pero allí seguimos los españoles en contacto con los americanos, hoy afortunadamente de igual a igual, hermanos del idioma, de las leyes y de la religión. Este mundo hispanoamericano nos va a ser explicado por nuestro invitado de hoy, el sacerdote Ángel Lucio, como siempre amigo de esta casa, de Mensajeros de la Paz y mío personal, de lo que estoy orgulloso. Ángel Lucio nació con una pancarta que decía: soy riojano, en junio de 1900 no sé qué, no sé cuántos. 61. Se ordenó sacerdote en 1987, cursó estudios teológicos en Logroño, Burgos, Salamanca, Oporto. Su condición de sacerdote le llevó a Puebla de Sanabria y a su comarca y a otros muchos sitios. Y dentro de la Iglesia fue nombrado por Benedicto XVI secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede y por el Papa Francisco coordinador de la Comisión Pontificia y más recientemente coordinador de Mensajeros de la Paz en México y en Estados Unidos. Allí le conocí, en los barrios marginales de México y en Palm Beach de Miami, dando de comer a los ancianos en la residencia de Tepito o en la Catedral de la Virgen de la Soledad, o merendando en un yate en Miami con un millonario venezolano captando fondos y simpatías para mensajeros. Pero que quede claro, la misma sonrisa para el anciano de Tepito que para el millonario venezolano. Y con esa misma sonrisa le recibimos. Ángel, gracias. El micrófono es tuyo. Muy bien. Bueno, pues gracias por esta ocasión. La epidemia
nos pilla aquí en España y nos pilla trabajando por América, aunque estemos aquí en España, ¿no? Ahora los viajes se han hecho complicados, incluso no muy recomendables, pero los nuevos medios que tenemos nos facilitan el poder seguir trabajando y el poder seguir con la tarea que ahora es más necesaria que nunca, ¿no? Mi contacto con América viene en un momento de cambio en mi vida, hablando con el Padre Ángel de Mensajeros, con el que tengo trato pues desde más de 25 años. Cuando empezamos la residencia La Bañeza en los años 90, es decir, ya es una larga historia, ¿no? Y Mensajeros siempre ha sido mi casa, hoy más, en otros momentos lo ha sido más de visita, hoy más de trabajo. Y en aquel momento surgió la idea, hombre, no estaría mal si pudieras echarnos una mano en América. Yo no había ido a América alguna vez puntualmente por motivos de trabajo, pero el típico viaje de horas, ¿no? Y no había tenido la experiencia de conocer América. Y ahí salió la posibilidad de un tema que estaba en Mensajeros un poco olvidado, que es el tema de Naciones Unidas y el puesto de observador que en su día se consiguió. Y me dijo, hombre, había que revitalizar todo esto y ponerlo a funcionar. Y después México, que es otro país que no deja de ser un país hispano enorme y que por lo tanto puede tener una gran influencia en todo lo que es América Central. Bueno, es un reto grande, en una etapa buena de mi vida lo acepté. Tengo que decir que de entrada América es deslumbrante. Es deslumbrante. Y más para un español, ¿no? A veces se nos olvida, o nos queremos olvidar, o nos quieren hacer olvidar nuestra maravillosa historia y nos quieren hacer parecer como delincuentes que hemos conquistado. No, cuando los españoles llegan a América no se sabía lo que era una colonia, ni a nadie le interesaba. Aquello fue España. Como lo era Madrid, como lo era Toledo, como lo era Valladolid, era España. Era la Nueva España, eran provincias españolas, a todos los efectos. Esa mentalidad es la que ahora nos cuesta entender. No éramos invasores, como los que ahora están en América son descendientes de españoles. La principal mezcla que se produce en América es la humana, es el fenómeno humano. Cuando uno llega a América, te encuentras en España, te encuentras en tu tierra. No porque España fue allí, sino porque aquello fue 300 años, igual que cualquier provincia española. Y allí fueron españoles y aquí vinieron americanos. Nosotros también tenemos que entender que España es lo que es también por la influencia americana. Y eso es lo que en esta conferencia en un primer momento me gustaría resaltar, ¿no? Que no nos creamos que nosotros llevamos todo, no, también trajimos mucho, ¿no? Y ese encuentro con América es como cuando uno se encuentra con ello, cuando tú caes allí, te identificas con muchas de las cosas de nombres, costumbres, comida, gastronomía, formas de hablar, formas de decir. Te sientes bien, pero porque te sientes en tu tierra y te sientes con tu gente, ¿no? Y por eso la actividad social, cuando la realizas, es como si la hicieras con la gente de tu pueblo, ¿no? No te sientes en un país extranjero. Y eso pienso que es una faceta como importante, que me gustaría incluso invitar a muchos españoles a que la disfruten, ¿no? A que no vean América como un sitio de vacaciones. No, son tierras nuestras, pero no nuestras en el sentido político, no nuestras en el sentido invasor, si queremos. No, son nuestras culturalmente, son nuestra gente, a todos los efectos, ¿no? Y yo tengo, la experiencia que yo tengo es que el hecho de ser español, por mucho que la prensa diga lo que sea, hace que de entrada ya te reciban bien. Esta es la verdad. O sea, y sobre todo en las comunidades indígenas que me ha tocado visitar de la montaña mexicana, donde podríamos decir que no hay mezcla, ¿verdad? Que son indígenas puros, si es que eso se puede decir de algún sitio del mundo, ¿no? Pero más puros que en otro lado. Un español es bien recibido. A fin de cuentas es un hermano, habla su misma lengua, les resulta simpática nuestra forma de hablar el español de España como a nosotros nos resulta simpática la suya, ¿no? Y uno acaba sintiéndose muy querido y muy en su casa, ¿no? Descubrir un nuevo mundo para mí ha sido esto, no es solo descubrir unas tierras,
es descubrir gente, rostros. Yo ahora cuando pienso en México, cuando pienso en Estados Unidos, bien, me vienen a la memoria maravillosos paisajes, tierras impresionantes, pero me vienen rostros, me vienen miradas, me vienen episodios. O sea, yo cuando voy a México o voy a Estados Unidos, que es un mundo muy hispano en el que nos movemos, son nombres y apellidos, historias, personas que han sufrido, personas que ayudan, personas que han gozado. En cierto modo le he puesto cara a toda esa tierra, ¿no? Y eso ha sido lo bonito de este periodo, ¿no? La presencia de España en América es tremenda en todos los sentidos. Y hablo de América, de toda América, por Estados Unidos, sobre todo el sur, pero es muy hispano. La ciudad de Nueva York, la ciudad de Miami ya no te digo. O sea, allí en algunos sitios se suele hablar inglés, pero vamos, lo normal es que se hable español en esa multiformidad de países americanos, ¿no? Tenemos esa larguísima historia en común, ¿no? Y en el fondo la cultura latina es la que predomina, la cultura latina que es de tradición romana, que es la nuestra, que es la que llevamos allí. Las culturas anteriores americanas, claro que están, claro que se notan, claro que hay facetas que incluso nos vinieron a España. Yo siempre le suelo decir a los amigos italianos, pensad que sería Italia sin tomate, ¿no? No saben vivir sin tomate, vas a un supermercado. ¿Qué sería Europa sin patatas, no? ¿Qué sería Europa sin patatas, no? Alemania sin patatas. Eso solo debemos a América. Y hablamos solo de temas gastronómicos, no hablamos de muchas costumbres, de muchas tradiciones de vida que hemos recibido. Incluso el cristianismo que llega a América se americaniza. Y en esta época que las tierras americanas eran España, si vemos el nombramiento de muchos obispos o religiosos, tan pronto estaban en América como estaban en España. Uno podía ser obispo de Lima, el año siguiente obispo de Granada, el año siguiente... No había diferencia de situaciones, ¿no? Por contar una cosa divertida de América, de cómo llegaron las cosas americanas. Santa Teresa de Jesús, que es de esa época del descubrimiento, tiene un hermano que emigra en las primeras batidas que van a América. Un hermano de Santa Teresa de Jesús va allí y le escribe muchas cartas y le mandaba cosas de América peculiares, ¿no? Estando Santa Teresa en Toledo, le mandó un paquete por correo, y entonces funcionaba, con un coco, que es el primer coco que llegó a Europa, ¿no? Hoy nos parece algo normal, pero en aquella época no sabían lo que era un coco, ¿no? Llegó aquella cosa peluda, dura, con las instrucciones de uso, diciendo esto es una fruta, esto se rompe, dentro se come, dentro lleva un agua, que es bueno que hay que beberla, hay que abrirlo con cuidado, tal, ¿no? A Santa Teresa aquello le pareció casi demoníaco, ¿no? Y de hecho se lo llevó al arzobispo de Toledo. El arzobispo observó bien aquello, leyó las instrucciones, le pareció una cosa tan peculiar que dijo, no, esto tiene que verlo todo el mundo. Lo pusieron y lo sacaron en procesión en Toledo para que lo viera la ciudad. Y se lo comió el cabildo de la catedral siguiendo detalladamente las instrucciones, ¿no? O sea, ahora no nos hacemos idea de lo que eso supone. Era como descubrir un planeta nuevo, como si hoy descubriéramos vida en otro planeta. Eso fue América. Y entonces el intercambio se hizo muy rápido. Después la segunda parte de esta conferencia sería un poco qué está haciendo o qué estamos haciendo Mensajeros de la Paz en América. Yo una de las cosas que he aprendido del Padre Ángel, que tenemos que ir a aprender más que a decir de esto sabemos mucho y venimos aquí a hacerlo, ¿no? No, venimos a aprender. Porque en América también hay mucha solidaridad, de una forma distinta, pues son sociedades distintas que aquí. Pero también hay mucha gente comprometida, ayudando a los más débiles, a los más pobres, en sociedades mucho más frágiles que las nuestras. Nosotros estamos aquí acostumbrados a tener un marco social, gobierne quien gobierne, no es cuestión de política, pero son sociedades viejas, sociedades, a mí me gusta decir, con las calles y las farolas bien puestas, ¿no? O sea, tenemos una tradición detrás de siglos, hospitales, labores asistenciales, muchas cosas que damos por hechas y que allí no existen. No existen simplemente porque son sociedades mucho más nuevas. Y esas carencias
ellos no las ven como carencias, porque no es algo que les falte, es algo que nunca han tenido. Entonces no puedes echar en falta algo que no sabes lo que es, ¿no? Son sociedades con una estructura distinta, donde, por ejemplo, hay menos ancianos, hay muchísimos más niños y jóvenes, son sociedades profundamente jóvenes. América tiene problemas de adolescencia, Europa tenemos problemas de vejez, ¿no? Nosotros somos viejos, somos el viejo continente. En Europa los problemas, en América, son más de adolescencia, de sociedades muy jóvenes, con muchos niños. La gente, por desgracia, por temas sanitarios, por violencia, por tantas cosas, no hay tantos ancianos como hay en Europa. No es un problema social, los ancianos suelen morir en casa en la mayoría de los casos, en sus familias. La familia, que en Europa hemos estado acostumbrados por tradición a que era muy estable, muy articulada, quizás hoy ya hemos entrado en otra dinámica, en América no ha sido así, o sea, la familia ahí es mucho más desarticulada, pero existe como una familia amplia de amistades, de relaciones y tal, que crea unos vínculos muy fuertes, ¿no? Y eso es lo que hace que la sociedad sea estable. A veces uno piensa cómo países como México aguantan, ya no digo Guatemala, El Salvador, porque los lazos humanos son muy potentes y no se le deja a nadie morirse de hambre. O sea, la gente, si tiene algo que compartir, lo comparte, no se plantea más, no piensan tanto en el mañana, no piensan tanto en ahorrar para cuando yo sea mayor, viven más al día, son vidas más cortas, pero ahí se aprende también esa pasión por la vida, esa alegría de vivir aun a pesar de tantas carencias, ¿no? En América, por empezar por lo que sería más México, estuvimos, ahí nos conocimos en barrios pobres de Ciudad de México, ¿no? Ciudad de México es una de las grandes masas humanas que hay en el mundo ahora. Dicen oficialmente 22 millones, pero salta a otros estados. Puede ser una aglomeración en torno a 30 millones. Donde hay barrios de pobreza enormes, suburbios enormes, que son como una ciudad, una gran ciudad, ¿no? Ahí yo cuando llego pregunto, bueno, ¿y cuál es la zona más pobre de Ciudad de México, ¿no? Y me decían comunidades indígenas, me decían suburbios alejados del centro, tal. Pero me decían, pero hay aquí un barrio que no se puede ir, que es muy peligroso, que es Tepito, ¿no? Y yo lo primero que dije, pues ahí hay que ir. O sea, si ahí no va nadie, ahí tenemos que estar nosotros, ¿no? O sea, lo fácil ya lo hacen los demás, ¿no? Entonces busqué las conexiones que pude, las primeras entradas en el barrio venían a recogerme 3 estaciones de metro antes, porque no se fiaban de que fuera solo, de que... Bueno, porque digamos, es un barrio comercial, las calles no se puede conducir en coche, están llenas de puestos de venta, es un barrio muy peculiar y muy conocido, y donde hay mucha miseria humana. Ahí estamos en este momento atendiendo a ancianos en sus casas, atendiendo niños de la calle. Es un barrio muy violento, donde hay muchos intereses comerciales, está en manos de mafias, y dicen allí que lo difícil no es entrar, sino salir, ¿no? Bueno, pues hemos entrado y salido muchas veces. También es verdad que ellos dicen que llega un momento que el barrio te hace suyo, te acoge, ¿no? Y ya eres del barrio. Entonces ya no te va a hacer daño, ¿no? Ya no te va a hacer daño, ya eres de allí, ¿no? Después otra realidad que pienso que va a tener que ya tiene que es un drama enorme, es la emigración de toda América hacia Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no deja de ser primer mundo, a todos nos gusta, controla tiempos, porque yo no sé, 11:23. A todos nos gusta vivir bien, vivir en un mundo ordenado, civilizado, seguro, y por desgracia muchos de los países centro y sudamericanos pues sabemos cómo están. Entonces la gente quiere emigrar, son miles los que quieren emigrar. México es zona de paso, la frontera de México-Estados Unidos es uno de los puntos de conflicto y lo será siempre. Es decir, mientras haya esa diferencia económica y social entre los dos lados de la frontera, lo va a haber siempre. Nosotros lo hemos vivido en cierto sentido cuando se iba mucha gente de aquí a Alemania, porque quería vivir mejor, ¿no? Y había fronteras y había de todo. Hoy podemos ir
sin preguntar a nadie, cogemos un coche, nos vamos de aquí a Múnich, no pasa nada, ¿no? Pero no vamos, o vamos menos, o va el que quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, más o menos hemos adquirido un cierto nivel económico. Esto es lo que, hasta que no pase en América, habrá problemas de frontera, ¿no? Necesariamente, porque hay gente que quiere vivir mejor y que intenta llegar a esa tierra prometida, que a veces no lo es tanto, como sucede aquí en Europa, pero ahí estamos hablando de una realidad muy distinta, porque Estados Unidos es una sociedad nacida de la emigración. No hay una historia detrás. Es una sociedad que se ha creado con emigrantes de todo el mundo. La población autóctona nativa de allí es mínima, minimísima, irrelevante a efectos sociales. Pueden quedar algunos restos de tribus indias, algunas reservas, pero hablamos de nada. Tenemos la parte de influencia inglesa, francesa y sobre todo la parte hispana, ¿no? Que es todo el sur y cada vez más porque son las comunidades que más crecen. En este momento y dada esta situación, Mensajeros de la Paz lleva en Miami ya, vamos a hacer 25 años de presencia en Miami. Cuando yo me hago cargo de Mensajeros en Miami, digamos, no hay mucha actividad y lo único que se hacía era un encuentro anual, más o menos, de recogida de fondos para ayudar a otros sitios. Todos tenemos la idea de que Miami es una zona rica, una zona donde van todos los ricos del mundo a vivir, y en parte es verdad, solo en parte, como pasa en todas las cosas. Claro que allí hay archimillonarios y, ¿te acuerdas? Hemos visitado algunos intentando que nos ayuden y tal, ¿no? Pero también hay una pobreza muy, muy llamativa, centrada mucha en el mundo hispano también, porque abunda la población hispana, por lo tanto son de los nuestros, ¿no? En Miami, de modo habitual, hay unas 4.000 personas viviendo en la calle, debajo de puentes, Esto es muy frecuente en Estados Unidos, pero en estas ciudades cálidas del sur, sobre todo en invierno, esto se incrementa porque los mandan del norte a hibernar allí, ¿no? Allí en Miami se ha empezado un proyecto en colaboración con asociaciones de allí de Miami que está ahora desarrollándose muy rápido, que son casas de acogida para gente de la calle. Y se está consiguiendo un ritmo muy rápido de crecimiento y de recuperación. Es un modelo, es lo que aquí me parece que en Madrid se llama casas de oportunidades o hogares de oportunidades. Allí ha nacido, pues porque la gente tenía que vivir en algún lado. En este momento hay ya 12 casas con unas 90 personas viviendo y ya hay una que es solo de mujeres. Mujeres hay menos en la calle. Y cuando surgía algún problema se solía resolver puntualmente, buscando un pequeño apartamento o así, pero ahora ya, al tener un poco más de volumen, ya hay una casa solo de mujeres, ¿no? Y en este momento es un punto que se está trabajando para un crecimiento. Posiblemente en breve podamos de algún modo tener algo parecido a San Antón, ¿no? Una iglesia 24 horas, estamos ahí porque la estructura social ahí es distinta y hay que ver un poco cómo estructurar las cosas, ¿no? En Miami es muy importante el grupo de voluntarios, casi todos hispanos. En este momento suman unas 600 personas que están comprometidas con esta actividad social y han nacido en diversos retiros de Maús, algunas parroquias de allí, pero ahora ya se han desligado un poco y están trabajando más por libre en actividad social. Y la verdad es que está funcionando muy bien, está dando bastante resultado, ¿no? Después, es muy importante en la actividad social el crecimiento por contagio, ¿no? A veces uno piensa, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Haz algo. Y no te preocupes que eso se contagia, ¿no? O sea, siempre aparecerá alguien que dirá, te echo una mano. Y en las actividades de mensajeros, tanto en México como en Estados Unidos, es invitar a la gente a que colabore. Pues vente conmigo, ¿no? Vente un día conmigo a Tepito, vente un día conmigo a la Iglesia de la Soledad, ayúdame una noche a dar cenas, ayúdame un día a desayunar. Y la gente se engancha. A lo mejor no puede hacer mucho, puede ayudar solo, o ir una vez al mes, o media, o de vez en cuando, lo que sea, ¿no? Entonces, el contagio del bien es algo que en América se ve, porque en América fundamentalmente es buena gente. Son de mejor carácter que nosotros. No se suelen enfadar, nosotros somos más de enfadarnos. El americano
es más sereno. Es verdad que cuando se enfada mucho y asesina, hay mucho asesinato, ¿verdad? Pero en el ambiente social son gente como mucho más de carácter afable que nosotros, ¿no? Y como mucho más sensibles a estas realidades, ¿no? Y las viven en sus familias, ayudan. Entonces el contagio funciona bien, ¿no? El que la gente vea, y si la gente ve se compromete. Y eso es importante el que lo vivamos todos, ¿no? Entre Estados Unidos y México no hay tanta frontera como parece. A los dos lados está la misma gente. Distintas leyes, distintos países, pero a los dos lados hablamos de la misma cultura, prácticamente son hispanos. Y ahí es donde Mensajeros tiene esa función de caballo entre los dos sitios, ¿no? En poner en contacto a gente de un lado y de otro, no tanto para resolver su situación personal, que a veces es muy compleja y los temas de migración son muy complejos y no siempre se puede ayudar a todo el mundo, pero sí acompañar en ese proceso a la gente, que no le falte esa ayuda inmediata. El encontrarse en la calle para la gente a veces es muy, muy duro, ¿no? Sobre todo porque no ve salida al fin del túnel, ¿no? Si el camino normal de una persona que te encuentras en la calle suele ser una persona llena de dependencias, o sea, tampoco hay que pensar que este es un mundo idílico. Y lo que te encuentras es personas enganchadas a la droga, enganchadas al alcohol, metidas en los mundos de prostitución, o sea, gente como muy maleada en este sentido. En nuestras casas, para entrar alguien a vivir, tiene que estar libre de dependencias. Lo que se le facilita es el proceso para que haga. Si no hace ese proceso no puede ir, porque si no nos volveríamos locos, ¿no? Tiene que ser, pero la gente cuando va a desintoxicarse y sabe que al salir tiene una cama y tiene un plato caliente, lo hace con ilusión, hace el esfuerzo. Pero si va a desintoxicarse para volver a la calle al día siguiente, ¿qué ilusión de vida puede tener, ¿no? Eso lo entendemos todos perfectamente. Y después, la experiencia es que hay que darle a la gente, hacer que recupere esa ilusión, ¿no? Esa ilusión por ser útil, por hacer algo. Muchas de las personas que viven en las casas llegan en una situación física y psíquica muy complicada. Y a lo mejor lo único que pueden hacer es ayudar un poco en las tareas de casa y pasar a veces meses hasta que van retomando, en los casos, mucho se puede, una cierta normalidad. Por contar una cosa concreta que siempre nos puede ayudar a entender. La última vez que estuve allí me dijeron, es el cumpleaños de Jesús y nos invita a cenar. Y fuimos a un buen restaurante. Y éramos 5 personas y el Jesús que nos invitaba a cenar era un hombre que había salido de la calle 8 meses antes. Pero ya había empezado a ganar su dinero y estaba feliz de poder invitarnos en un buen sitio y pagarlo. Y ya estaba con sus planes y se dedicaba a lavar coches, pero ahora voy a hacer esto, pero había recuperado la ilusión por vivir. Estamos hablando de un hombre de unos 50 años, pero que había caído en todo tipo de dependencias. Él lo reconocía, dice, yo era un desastre, ¿no? Le faltaba ese empujón. Esto está funcionando y pienso que estamos en un momento con la epidemia, con tanta gente que ha crecido la actividad social, que nos puede ayudar a todos a hacer que la gente tenga luz al final del túnel, ¿no? Que a veces no hay que ayudar mucho, se ayudan ellos, pero hay que darles ese empujón, ¿no? Pienso que la tarea asistencial, el decir te voy a garantizar que comas y duermas, eso no hace ilusión por vivir, pero hay que tenerlo. Eso no te devuelve las ganas de vivir, pero hay que tenerlo. Si no tienes eso, ¿dónde vas? Y el ejemplo que les he puesto, imagínense una persona que pasa 6, 8 meses en un proceso duro de desintoxicación y después sale de allí y ¿qué va? ¿A la calle otra vez? Pues lo más seguro es que caiga de nuevo en la droga. O sea, es lo normal. Sin embargo, si sale de allí y va a una casa donde se encuentra, primero, gente que ha pasado su mismo camino, que ha sufrido lo mismo, que se ayudan entre ellos para no caer, donde no se bebe ni una gota de alcohol, ni una gota de cerveza, porque saben que es un peligro y saben que han caído en ellos, donde saben que si un día toman cualquier tipo de droga se les va a echar de allí, van a perder eso. O sea, somos muy duros además porque es muy fácil recaer, ¿no?
pues ya tienen una ilusión por recuperarse, una ilusión por vivir. Episodios muy bonitos los casos no tan fáciles que han vuelto con sus familias de sangre o con sus familias, pues muchos eran casados, tienen hijos, pero por esa situación de dependencias, de drogadicción, han destrozado su propia familia, ¿no? Y muchas familias no los quieren ni ver, o sea, oír el nombre, dicen, no quiero saber nada. Pero claro, cuando recuperan a su padre, recuperan a su madre y la recuperan de otra manera, la alegría es inmensa, ¿no? Y esos son momentos muy inolvidables, ¿no? Después también hemos tenido la experiencia de gente que pide el bautismo, de gente que también recibe catequesis, que también es un proceso, y los voluntarios también se preocupan de esto, porque la fe también ayuda a superar esas dificultades, ¿no? Y no hay que olvidar ese aspecto. Y en las casas de mensajeros, yo cuando voy me ha tocado bautizar a varios adultos, de gente de la calle, ¿no? Y la verdad es que es muy impresionante, porque a veces incluso en las comunidades cristianas un poco se les desprecia porque son gente que da guerra, que a lo mejor tiene problemas, que no está muy bien de la cabeza, que nos complica la vida. Pero el verlo como uno más, el verlo como un hermano que está ahí y que en un momento necesita una ayuda, pues es tremendamente importante, ¿no? Ahora estamos en medio de la crisis de la pandemia. Y la crisis de la pandemia lo está complicando todo. Y esto nos está haciendo cambiar muchos aspectos, ¿no? En México la situación en este momento, hablo de ayer, estuve hablando con gente de allí, está muy compleja. La universidad está cerrada, los casos siguen creciendo. La actividad de ancianos, por ejemplo, está cerrada, se les atiende en casa porque no se puede juntar y son peligrosos. Las vacunas, allí se está poniendo ahora mucho la China, pero tardan en llegar. Y la distribución pues es un caos. Los problemas de alimentación en estos países no son tantos. Comida se va encontrando, o sea, se intenta que no falte, pero se va encontrando. Pero otra vez están empezando las emigraciones masivas a Estados Unidos, ¿no? Estos días hemos visto las tristes jaulas de menores, ¿no? El tema de los menores es un tema muy doloroso, pero un tema también político, que las familias, los padres mandan a los menores solos, porque un menor en Estados Unidos, en que pone el pie en Estados Unidos, lo protege el Estado. Si va con los mayores, no. Entonces los mandan solos adrede, ¿no? Y es una pena ver a niños a veces muy pequeños, pero sobre todo adolescentes de 12, 13, 14, 15 años, pues solos, que los echan en manos de mafias para llegar a Estados Unidos y que allí puedan ser un gancho para después arrastrar al resto de la familia, ¿no? Esto ahora se está dando masivamente. La frontera de México con Estados Unidos vuelve a estar llena. Yo tengo un contacto allí en McAllen, que es un puesto fronterizo. En Matamoros está al otro lado de la frontera. En McAllen sería la ciudad americana. Y allí está habiendo verdaderos problemas de gente que por la noche pasa el Río Grande, ¿no? A nado. La policía se ven, o sea, si es que da pena, porque el río se ve, si no lo cruza nadando es que se ve, ¿no? Tampoco hace falta ser un policía muy avistado, ¿no? Algunos se cuelan, otros entran, hay tolerancia de aquella manera, otros se les devuelven caliente, si son adultos, a los niños no queda más remedio que acogerlos en centros, pero es toda una situación muy dolorosa que la epidemia está incrementando, ¿no? Está incrementando. Hay ahora un problema que está surgiendo, que aquí en Europa no he oído hablar de él, que son los niños que nacen con COVID, porque sus madres tienen COVID y nacen con la epidemia. Y algunos mueren, bebés. Es algo raro que aquí, pero en México empieza a ser abundante. Y es un problema porque la mamá con COVID normalmente en su casa ya no la quieren dejar entrar, se encuentra con un niño con COVID que tampoco tiene facilidad para un tratamiento, aunque los síntomas en los niños son menores, pero a veces tienen sus complicaciones, ¿no? Y después, al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, yo al menos estamos intentando ahora, por un lado, extender la actividad en Estados Unidos y, por otro lado, intentar desde Estados Unidos ayudar lo más posible a los países de Centroamérica. ¿Por qué?
porque son los mismos. O sea, en Estados Unidos hablamos de gente que ha emigrado de todo, sobre todo Centroamérica, también Sudamérica, ahora hay mucho Venezuela también. Y entonces es muy fácil allí crear gente que ayude a su país de origen. Son los mismos, a fin de cuentas, tienen lazos, tienen vinculaciones, tienen familia. Hoy todos estamos conectados por el chat, puedes hablar con gente que está en el problema diario, ¿no? Y eso está dando también un buen resultado, ¿no? Estamos intentando ayudar desde el norte al sur. Y después quería dedicar unos minutitos, poco, porque ya no nos queda mucho, ¿no? Tenemos unas preguntas después, a la tarea que está haciendo Mensajeros en Naciones Unidas. A veces es un mundo un poco difícil de entender, un poco complicado. Sé que al Padre Ángel es un mundo que le interesa especialmente y que hay que estar presente, ¿no? Y más en este momento, ¿no? Ahora están todas las reuniones paralizadas por la epidemia, pero mantenemos los contactos que hay que mantener y piensen que allí están todos los países del mundo y que es un foro que lo hemos visto con la epidemia, que la Organización Mundial de la Salud, que depende de Naciones Unidas, pues está teniendo una gran importancia para la gestión de la epidemia, con todos los temas políticos que queramos poner, pero al final es la única organización internacional que un poco está dando ciertas pautas. Es un mundo distinto, pero yo diría que no tan distinto, lleno de contradicciones. ¿Cómo es el mundo, ¿no? Con la cara y la cruz. Yo cuento que la primera vez que entré en el Palacio de Cristal de Naciones Unidas, nosotros asistimos a las reuniones del ECOSOC, hay una sala de derechos humanos, la sala de al lado es exactamente igual de tamaño, con distinta decoración, más bonita, donde se reúne el Consejo de Seguridad, que son los que declaran las guerras, y en la de al lado son los que estudian la ayuda humanitaria. Entonces uno entra en una puerta y te pegas, y otra en otra puerta, pero son los mismos países los que aquí atacamos, aquí ayudamos, ¿no? Es un mundo un poco de contradicciones, pero pienso que como todos seres humanos tenemos esas contradicciones, ¿no? Que somos capaces de pelearnos con el vecino y a la vez ayudar a un necesitado y somos los mismos, ¿no? Entonces, pienso que la presencia de las ONGs y la presencia de mensajeros en estos ámbitos ayuda también a humanizar esas relaciones, ¿no? A que no se muevan solo por intereses políticos, sino que también se palpe el problema real. Haya gente que está en contacto con la realidad diaria en los ámbitos de esos países y no viven como en una nube, ¿no? El problema de esas instituciones es que acaban con muchos informes, muchos papeles, pero no ven un rostro, ¿no? Entonces no tienen en su cabeza el verdadero problema. Los problemas son informes, los problemas son papeles, los problemas pero no son de carne y hueso, ¿no? Y todo se habla de estadísticas. Y bueno, las estadísticas son importantes, todo es importante. Pero a mí me enseñaron ya cuando era joven estudiante que sí, la estadística viene muy bien, pero es esa ciencia que si yo me como un pollo y el otro se muere de hambre, el que se muere de hambre se ha comido medio, ¿no? Según la estadística, ¿no? Entonces, no. Eso no funciona. O sea, la estadística está muy bien para darnos unas pautas, pero después, si alguien se muere de hambre, se muere de hambre. Es que es un país rico, sí, se está muriendo de hambre. Algo no funciona. Es poner rostro a los problemas. Yo he de decir que allí me encontraba habitualmente con muy buena acogida, con muy buena gente, sensible. No, digamos que toda persona tiene su corazoncito dentro, ¿no? Y el ser humano en todo el mundo es muy parecido, ¿no? Al final somos de la misma especie, somos hijos de Adán y Eva. Y tenemos ese corazoncito. Y hay como un afán de entrada de los países de ocultarte las realidades negativas. Os voy a poner un ejemplo de un país africano, no digo cuál. Ellos hacen en Naciones Unidas habitualmente presentaciones de sus proyectos. Vamos a hacer un tren maravilloso, vamos a hacer proyectos vistosos, digamos, ¿no? A los que asistimos nos regalaron, país africano pobre, unas carpetas de piel hechas en Suiza con la que estoy seguro que un habitante de ese país vive un año. Claro, es verdad que dices, eso lo hacen
para tener esa presencia, para darse a conocer, para decir estoy aquí, y te intentan como poner una cortina ante los verdaderos problemas. Cuando una organización como Mensajeros, que está presente o ha tenido relación o tiene en más de 50 países, sabe la realidad diaria, cuando hablas con esta gente no te lo puede ocultar. Dices, no, si yo sé lo que hay ahí, no se preocupe, no me lo cuente, ya sé. Y entonces entra en otra dinámica, ¿no? Yo suelo decir, yo he vivido en Italia, que en Italia son muy nacionalistas. Cuando están con no italianos, entre ellos están peleando continuamente entre regiones, ¿no? Como pasa a nosotros. Pero cuando hay uno de fuera, amigo mío, cantan el himno nacional todos a la vez, ¿no? Bueno, pues a todos nos gusta que se hable bien de nuestro país. A todos nos gusta que España, que tiene unas autopistas fantásticas, unos aeropuertos maravillosos, y no nos gusta que se nos vea la pobreza. Esto pasa en todo el mundo. Y a veces es difícil trabajar en Naciones Unidas porque los países pretenden dar una buena imagen suya y no quieren mostrar o tratar sus verdaderos problemas. Este es el punto donde la presencia de las ONGs que trabajan en tierra humaniza estos organismos, ¿no? Y hace que el político que está allí, el funcionario que está allí, que conoce esa realidad porque es del país y la conoce, no es que hay que descubrírsela, pero que pueda hablar contigo en otro nivel, que no tenga que avergonzarse de que hay pobreza. Pues ya la sabemos que la hay. Claro que en España hay pobreza. Y claro que en España se vive bien, pero hay pobreza. ¿Y eso va en detrimento de que España sea mejor o peor país? No, pero es la realidad y tenemos que enfrentarla. Y cuanto más la enfrentemos y menos la ocultemos, mejor será. Por eso las censuras que a veces existen en los organismos internacionales son muy dolorosas, ¿no? Porque se autocensuran para crear una buena imagen, ¿no? Bien, sí, pero el daño que hace el ocultamiento es mayor que el que puede hacer la realidad, ¿no? Y eso yo lo veo claramente. O sea, claro, tú vas a Ciudad de México. Evidentemente, Ciudad de México es una gran ciudad. Avenida La Reforma, son 9 kilómetros de rascacielos. Es una ciudad inmensa, restaurantes de primer nivel, hoteles de primer... ¿Cómo no? Hay de todo, maravilloso. Tú puedes ir allí y no ver nunca la pobreza. Y venirte con la idea de que has estado en una ciudad infinitamente más rica que cualquier española o cualquier europea. Y es así. Es una cara, pero hay otra. Y esa otra cara es la que también es real y no se puede ocultar. El Padre Ángel está aquí y la verdad es que es muy de agradecerle el que nos enseña todos los días a tener estos ojos, ¿no? No a dejarnos deslumbrar, digamos, por esa riqueza, por esa aparente bienestar que hay en todos los sitios, sino a también saber ver, saber mirar a los ojos a la gente que tiene sus necesidades y que las digan sin prejuicios, ¿no? Que no son menos por tenerlas, ¿no? Y bueno, yo pienso que quedan 10 minutos y yo me he comprometido que al final te dejaba 2 o 3 preguntas y hay que acabar a las 12, entonces vamos a... Quiero hacerte 2 preguntas. A nuevos tiempos, nuevos retos y nuevas formas de actuación. Me ha impresionado el que has dicho, el drogadicto que pasa los 8 o 10 meses duros de abstinencia, su rehabilitación, y luego ¿qué hace? Tenemos que cambiar la forma de educar, no solamente educar para lo que se ha dicho aquí tantas veces, esta iglesia es el naufragio, es la playa después del naufragio, pero ¿y después qué? Hay que ayudar el día después y sobre todo educar a la gente para que a su vez eduquen. Yo pienso que el mejor, al menos la experiencia que yo tengo, es que la mejor ayuda es vivir con otras personas que han pasado lo mismo y que están saliendo. Es lo que más les anima. Porque tú, a fin de cuentas, por la infinita misericordia de Dios, no somos drogadictos, pero podíamos serlo. No lo somos. Para ellos no somos un ejemplo. No lo seremos nunca, porque no hemos pasado por ese camino. Nosotros podemos acompañarles, pero yo lo veo cuando en una casa están 6 o 8 personas que han tenido caminos paralelos, digamos, porque todos han pasado por la calle, todos han pasado por momentos duros, todos están intentando salir. Entre ellos se ayudan y entre ellos se estimulan y entre ellos incluso se buscan trabajo, ¿no?
En Miami hay mucho trabajo de jardinería porque allí la naturaleza es exuberante y las plantas de noche crecen más que de día, ¿no? Hay mucha humedad y calor y claro, de noche aquello. Entonces, el tener un buen jardinero es fundamental para cortarte la selva, porque si no el jardín en una semana es una selva, ¿no? Pues enseguida se lo llevan, ven a ayudarme, ven a tal, y se van abriendo ese camino. El hacer un modelo, yo pienso que el error que tenemos a veces en los planes que hacemos es que nos proponemos un objetivo y queremos que ese sea como yo digo. No, es que no lo va a ser nunca. Él es él, con sus limitaciones, con sus peculiaridades, y hay que acompañarle a que él salga, como él quiera. O como él pueda. O como él pueda, porque son personas de 50 años. Yo, no sé, con adolescentes, con jóvenes, podemos estar hablando de otra historia, que hay que ayudarles más a una formación. Con esta gente tienen que salir ellos, o sea, tienen que sentirse con la fuerza para querer salir y después veremos a dónde llegan, ¿no? Pero no prejuzgar, no intentar meterlos en una clase, sentarlos, porque no los vas a sentar, son muy rebeldes. Y aunque además, se sienten no van a aprender. Y además están en otra cosa. Pero el saber que alguien les echa una mano, el saber, mirad, en las casas lo que se funciona, como aquí en los hogares de oportunidades, es con padrinados. Cada uno de ellos tiene una persona que le acompaña. Lógicamente se intenta buscar gente que más o menos compagina con ellos, que es el que le ha ayudado, el que le ha sacado de la calle. El hecho de que tienen que hacer no sé qué papel, ellos se pierden. El tener a alguien a quien llaman, oye, tengo que hacer esto, ya te acompaño. Fundamental. Tienen que tener a alguien que les da un poco seguridad, ¿no? Parecen tonterías, pero así se les va ayudando. Y después es muy bonito cuando se independizan, cuando ya alquilan su casa, cuando ya rehacen su vida y te invitan y quieren invitarte, decir, bueno, tú me has ayudado cuando estuve mal, yo ahora quiero agradecerlo de alguna Como aquel manera. Jesús agradecido, ¿no? Como el Jesús y tantos otros, ¿no? Pero aquel fue muy divertido porque yo me enteré que era de la calle a mediado de la cena. Yo no los conozco a todos y cuando llegué, tenemos una cena de un amigo. Entonces vamos a esa cena y yo me enteré, no, Jesús salió de la calle hace 8 meses, claro, era una sorpresa, ¿no? Y no lo distinguirías de ninguno de los que estábamos allí, ¿no? Esa es la maravilla, ¿no? Que había hecho su camino, había salido, ¿no? Bueno. El mundo hoy es mejor. Las cifras, las estadísticas así lo dicen. Hay pobreza, hay hambre, hay incultura, hay soledad, pero cada vez en menor medida. Y creo, y esa es la última pregunta, porque creo que hay en el mundo un concepto que antes no había, que es una conciencia colectiva de pobreza y de servicio a los demás, como nunca la ha habido. Antes se vivía en un constante estado de guerra y era habitual, hoy no. Y hoy creo que hay una conciencia colectiva para acabar con la pobreza. La solidaridad existe, queremos que la gente no viva en esas situaciones de necesidad, pero yo me acuerdo una vez hablando con el padre Ángel que le decía, las cosas se ponen mal con el coronavirus, y dice, tú no sabes lo que fue la posguerra, ¿no? No, quiero decir que todo tiene su comparación, ¿no? Y es verdad que el mundo ahora es mejor que hace unos años, pienso que sí. Tenemos buena gente, mucha buena gente hoy, pienso que sí. También es verdad que cuando éramos pequeños las puertas de las casas estaban abiertas siempre, ¿eh? Era otra sociedad, hoy quizás eso no puede ser, pero que no podemos ceder en esto, ¿eh? O sea, no podemos dar por hecho que la gente hoy es mejor, sino que hay que seguir trabajando para que lo sea, ¿eh? Y el mal se contagia, pero el bien también, ¿eh? Entonces vamos a hacerlo contagioso, ¿no? La misa de 12 nos impone poner fin a la charla que quisiéramos que no terminara. Ángel Lucio nos ha hablado de una perspectiva nueva, una perspectiva americana, en la que cada vez se constata la globalización del mundo, se están borrando las razas, se están borrando las culturas y vamos hacia una cultura única en la que esperemos seamos todos hermanos. Gracias, Ángel. Y a todos vosotros,
gracias y hasta el próximo miércoles en los miércoles de San Antón. Termina. Muy bien, muchas gracias. No, digo que hay que leer más y viajar más para darse cuenta que no somos tan distintos, ¿eh? En efecto. Sí. Pues muy bien, ya sabéis, los miércoles de San Antón, desde la iglesia de San Antón, mensajeros de la paz y el Padre Ángel en estos encuentros culturales y sociales. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana, hora española. Buenos días.